Hola chiquillos, ¿cómo están? Perrito, perrito. Ya, miren, al correo me llegó un solo ejercicio. Me llegó de ecuaciones diferenciales, un problema de mezclas. Así que voy a partir por ese y si es que alguien tiene otra duda, que la mande. Sí, voy a estar aquí yo creo que como una hora. Hola Albertis. Ya, a ver, dejen, tengo un poco de delay entre la comunicación. Déjenme cambiar la conexión y vuelvo. 30 segundos. Ya, ahí parece que sí. Y entonces, como les decía, vamos a hacer primero un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Este es un ejercicio clásico, ¿eh? Salen, no sé, 9 de cada 10 certámenes, así que pónganle ojo. Y al final, lo único que tienen que hacer es ir traduciendo la información que se les da. Hay que leerlo con calma, paso a paso, definir nuestras variables y después empezar a resolver. ¿Sí? Entonces, leámoslo primero. Dice, en un tanque de 1000 litros de capacidad. Entonces, primera información. ¿Qué es eso? Eso no es nada más que la capacidad del tanque. O sea, en el proceso de llenado del tanque, de sacar agua del tanque, no influye salvo que esa es la capacidad máxima que admite el tanque. ¿Sí? Ese sería el volumen del tanque. 1000 litros. Dice, hay 200 litros de salmuera, que mezcla con agua y sal, que tiene una cierta concentración. Ahí la dan. En un inicio, por un grifo entra. Entonces, dibujemos el problema. Tenemos un tanque. De ahí. Así que no hacer la línea más abajo, da lo mismo. Ahí. Ese es el tanque. Dijimos que el volumen total era, o la capacidad del tanque eran 1000 litros.
¿Qué más nos dicen? Hay 200 litros de salmuera, ¿sí? Mezcla de agua y sal. Entonces definamos variables para empezar a trabajar. Siempre las variables van a ser 3. ¿Cuáles? X de t, que en realidad le pueden poner cualquier letra, no es que sea solo esa. Pero esta, ¿qué es lo que va a representar? Va a representar la cantidad de sal, ¿sí? No de salmuera, de sal. Cantidad de sal en el tanque en el instante t. Esto es de ecuaciones diferenciales, pero si es que tienes duda de otro curso, mándalo igual, porque estoy resolviendo lo que llegue. ¿Vale? Así que si tienes una duda de otro ramo, mándala y cuando termine este, que como, no sé, 5 minutos, 10 minutos, con suerte, lo vemos, ¿vale? Si eso es stream de lo que salga, lo que llegue, no hay tema. Ya entonces, paso 1 en todos estos problemas es definir las variables. X de t va a ser la cantidad de sal en el tanque en el instante t. Vale, sí, ahí llego recién. Sí, ahí me llegó lo de cálculo 2. Así que después de este lo vemos, ¿vale? Ya, esa sería una variable. Otra variable, porque esa es la cantidad de sal. O sea, es como que ustedes van a la cocina, echan la bolsita de sal. Eso es lo que está midiendo la X. ¿Cuándo tendríamos que coordinarlo? Porque el martes tengo planificada una de cálculo 3. El lunes quiero hacer un stream, pero de cursos de primero. De cálculo 4 podría ser el jueves por ahí. Jueves o viernes. Y de ecuaciones también. Ya, pero este es de ecuaciones, en todo caso. Este es de ecuaciones y le sale sí o sí en la prueba. De hecho, de verdad que sale casi siempre. Ya, entonces, x de t va a ser cantidad de sal en el tanque en el instante t. Eso es importante, que sea en un instante. ¿Por qué? Porque al final son funciones lo que estamos buscando. Ya, la otra que vamos a definir, b de t, que va a ser el volumen de la mezcla. ¿Sí? Entonces, x de t es la cantidad de sal. B de t, obviamente eso va a estar en kilos, x de t, por las unidades que da el problema. B de t va a ser el volumen de la mezcla dentro del tanque. ¿Ya? Y también en el instante t. Ya, todo tiene que ser en un instante t. Esto es EDO, sí. ¿Por qué? Porque vamos a plantear una ecuación diferencial y después vamos a resolverla. ¿Sí? Este tema viene en la parte de aplicaciones. Después que uno ve las ecuaciones de primer orden, esta es una de las clásicas aplicaciones. No, no es razón de cambio. Razón de cambio es otra cosa. Eso lo ven uno en cálculo 1. Ya, pero míralo igual, de verdad que es muy fácil. Es muy fácil entenderlo. Al final lo único que hay que ir haciendo es viendo qué cosas entran, viendo qué cosas salen y ahí armar la ecuación diferencial. Ya, entonces, x de t, cantidad de sal. B de t va a ser el volumen de la mezcla, o sea, de la salmuera. ¿Sí? Y C de t va a ser la concentración de la salmuera. O dicho de otra forma, concentración de la mezcla. Y también en el instante t. Ya, eso es bien importante. Integrales indefinidas recién. No, esas son entretenidas y apréndanlas bien porque después en ecuaciones se ocupan caleta. Al menos en la primera parte de ecuaciones de primer orden uno integra cada rato. Así que aprendan a integrar bien. Si no, ahí van a perder puntos. Ya, esos tres. Entonces, cantidad de sal, esto se refiere, por así decirlo, a los kilogramos de sal. ¿Sí? Volumen se refiere a los litros de mezcla y concentración es cantidad de sal por unidad de volumen. O sea, van a ser los kilogramos por litro, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Por eso lo puse en rojo, porque en realidad no es necesario decirlo. Ya. Esas son las variables. Entonces, ahora sí, leamos el ejercicio. En un tanque de 1000 litros de capacidad, dijimos que esa es la capacidad de contención. O sea,
lo que hace, la cantidad que hace el tanque. En otras palabras, si es que en algún punto el volumen de mezcla, este de aquí, por algún motivo es mayor que 1000, significa que el modelo no puede continuar, sino que termina ahí. ¿Por qué? Porque cuando es mayor que 1000 significa que o está rebalsando o el proceso terminó. ¿Ya? Es solamente una información que nos sirve para eso. Ya, ¿qué nos dicen? Que hay 200 litros de salmuera, o sea, los 200 litros de mezcla. Entonces, esa información la interpretamos como el volumen inicial. ¿Sí? Porque B nos decía, ¿qué cosa? Volumen de la mezcla en un cierto instante. Y nos dicen que parten habiendo 200 litros. ¿Y eso cómo se traduce? Se traduce como T igual a 0. Entonces, ahí hay 200 litros. Vamos marcando con colores la información. 200 litros, eso es, ¿qué cosa? Volumen inicial. ¿Qué más nos dicen? Nos dan la concentración que tiene eso. Aquí. Con una concentración de sal de 0,3 kilogramos litro. Entonces esa sería la concentración inicial. También coloquémosle un color. Ahí. ¿Ya? Entonces, punto. Esa es información inicial. Ahora, la pregunta sería, algo que siempre tienen que cuestionarse en esta parte. ¿Podemos conocer la cantidad de sal inicial? ¿Se puede o no? ¿Cuál es la relación entre estas tres variables? Chuta, volví a dejar la escoba. Ahí sí. Ya sí. ¿Cuál es la relación entre las tres variables que definimos? Estas que están acá. Fíjense que la concentración es cuánta sal hay por unidad de volumen. Entonces al final es una división. La concentración va a ser la cantidad de sal partido en, o dividido en, el volumen de la mezcla. ¿Sí? Eso, los kilogramos por los litros. Justamente. Como dijo Julián, los kilogramos, pero, o sea, dividido. Cuando nos referimos a los kilos por litro, ¿cierto? Que hay que hacer una razón, una división. Ya, entonces, acá, miren, tenemos volumen inicial, concentración inicial. Tenemos esto evaluado en 0. Tenemos esto evaluado en 0. Podemos saber la cantidad de sal evaluada en 0. Es cosa de multiplicar, ¿cierto? Ay, ¿por qué? ¿Tienen que saludarme nomás? ¿O iba muy apurado? ¿Me vieron apurado o estaba perdiendo el tiempo? Ah, sí, se iba apurado. Ya no, pero igual, pues si me ven ahí, salúdenme. Sí, en la C hago los lunes, miércoles y jueves en esas salas. Ya. Entonces, cantidad de sal inicial es concentración inicial por volumen inicial. Eso es directo de esta formulita. ¿Cierto? La evalúan en 0 y despejan la cantidad inicial. ¿Cuánto da si multiplican? 200 por 0,3 son dividir por 10, 20, multiplicar por 3, 60. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí tenemos cantidad inicial de sal. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, lo único que nos han dado son las condiciones iniciales de nuestro problema. ¿Sí? O sea, primero una capacidad de contención y después cómo parte todo. ¿Sí? Así es como hay que ir desglosando este tipo de ejercicios. Ya, después, sigamos leyendo. En un inicio, por un grifo entra salmuera al tanque a esta razón y a esta concentración. Entonces, tenemos una entrada. Aquí está. Hay mezcla que está entrando. ¿Sí? ¿Cuál es la información de esa entrada? Nos dicen que... ¿qué color he usado? Ya me faltan estos. Nos dan eso, una concentración de entrada y una velocidad de entrada.
Ya, escribámosla. La concentración de entrada es 6 litros minuto. Y la velocidad de entrada es 0,01 kilogramos por litro. ¿Sí? Ya, esa es la información de ¿quién? Del flujo de entrada. Después, punto. Aquí. O sea, esa línea solamente nos daba información del flujo que estaba entrando. Después dice, además, por una llave de salida, que es esta, ¿sí? La dibujé al tiro porque todos los problemas son iguales, fluye mezcla al exterior a razón de 4 litros minuto. Lo que escribía es toda la razón. Vamos a correrlo un poquito. Ya, sí, ahí. El tanque también lo vamos a mover un poquito. No, mejor no. Ya, ahí. A ver, achiquemos un poquito la cámara. ¿Cuál es el problema? Ahí sí. Ya. Entonces, eso es de entrada. De salida, que nos dicen que fluye al exterior. ¿Qué color me falta? Café. Ya nos dan a la razón a la que está saliendo. ¿Sí? Entonces eso sería una velocidad de salida, que es 4 litros minuto. ¿Sí? Ya, se sabe que el tanque tiene forma cilíndrica y la mezcla dentro de él siempre homogénea. Ya, eso solamente para qué? Para que lo que está, por ejemplo, aquí, tenga siempre la misma concentración de lo que está acá y de lo que está acá. Es para eso que dicen que tiene forma cilíndrica y está siempre homogénea. ¿Sí? Porque si no fuese homogénea, ahí se complica mucho la cosa y entramos a otro mundo que se llaman ecuaciones diferenciales con retardo. Ya, pero no es el caso. Siempre va a estar en este curso homogénea la mezcla. ¿Sí? Después nos dicen, cuando la cantidad de salmuera llega a la mitad de la capacidad del tanque, o sea, a 500, ¿por qué le puse C a la entrada y B a la salida? No, a la entrada le puse C y B. ¿Por qué? Porque los datos de la entrada son una concentración, por eso la C, y una velocidad de entrada. ¿Sí? Fíjate que marqué dos cosas. Esa que es una velocidad y esa es una concentración. Ah, lo puse al revés. Eso sí, lo escribí al revés, perdón. La razón son 6 litros y la concentración son 0,1. O sea, lo único que tengo que hacer es tomar esto. Ya, ahí sí. Lo había escrito al revés. Tenemos una concentración de entrada y una velocidad de entrada. Y mientras que al exterior solamente tenemos una razón de salida. ¿Sí? Hay solo una razón de salida. Entonces por eso le puse BS, velocidad de salida. Y esta B, velocidad de entrada. Súper original. Y C, concentración de entrada. ¿Ya? Ya, entonces, ojo. Este caso sería válido cuando nosotros llegamos hasta la mitad de la capacidad. ¿Sí? Porque después el flujo de entrada cambia. ¿Sí? Y además un sistema ya después le ponen más cosas. Entonces, por ahora resolvamos hasta aquí. ¿Sí? Resolvamos el problema hasta ahí. Después nos preocupamos del otro caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Paso 1, ojo, que todo lo que hice fue preámbulo, ni siquiera he hecho alguna cuenta. Fue cómo nosotros planteamos el ejercicio.
¿Cuáles fueron los pasos? Definir variables. ¿Qué más? Identificar datos iniciales. Ahí están. ¿Sí? Identificar, ¿qué más? La información de lo que entra y la información de lo que sale. ¿Ya? Eso es lo que he hecho hasta ahora. Entonces, primero, encontremos una ecuación para el volumen de la mezcla. Ecuación para el volumen. Esto siempre es lo que tienen que hacer primero. Independiente del ejercicio, esto se hace primero. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero es lo que hay que hacer. Ya, ¿qué es lo que se hace? Pensemos, ¿cómo está cambiando el volumen dentro de la mezcla? O sea, dentro del tanque, perdón. Veamos el tanque. Aquí está el tanque. ¿Sí? ¿Cuánta mezcla está entrando? Están entrando 6 litros por minuto. ¿Cuántos están saliendo? Están saliendo 4 litros por minuto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Piénsenlo, razónenlo. Ni siquiera le estoy pidiendo hacer alguna cuenta. Si por minuto entran 6 litros y por minuto salen 4 litros, ¿qué es lo que va a pasar en el tanque? Si entran 6, salen 4 por minuto, van a ir quedando 2 por minuto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que... ¿Se achica el volumen? O sea, aumenta la cantidad de mezcla, pero no sé cómo lo estás viendo. ¿Como que se va llenando eso? Sí, eso, ¿cierto? Ya, entonces, lo que tienen que tener presente es que siempre que ustedes quieren medir, y esto no solo en este curso, ¿eh? Después cuando tengan mecánica de fluidos, cuando tengan transferencia de calor, cuando tengan todo eso que analizan sistemas, tienen que pensar, ¿cómo varía una cantidad en un sistema cerrado? Que en este caso es el tanque. Es lo que entra menos lo que sale. ¿Sí? Entonces en este caso están entrando 6 por minuto, están saliendo 4 por minuto. Entonces, ¿cómo está variando adentro del tanque? Está creciendo a un ritmo de 2 litros por minuto. ¿Y cuál era la condición inicial? Esa la dieron. Era 200, ¿cierto? Sí, 200. Esa es la cantidad inicial de mezcla que hay en el tanque. Entonces, fíjense que esto no es nada más que un problema de valores iniciales. Pero muy simple. ¿Sí? Esto es un problema de valores iniciales. Ya, entonces, miren, de esta EDO, resolverla es casi directo. Porque ustedes integran nomás, ¿cierto? Al integrar queda b de t es igual a la integral de 2 es 2t más una constante de integración. Pero nosotros sabemos que inicialmente hay 200. Entonces, si ustedes reemplazan t por 0, les queda solo la constante. Y eso tiene que ser 200 porque es justamente la condición inicial. Entonces, en este punto, ¿qué fue lo que encontramos? Dijimos, el volumen de la mezcla es 2t más 200. Justamente, la constante es 200. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, inmediatamente, ya que estamos en la parte del volumen, fíjense que el problema... O sea, este problema que yo dibujé es válido hasta cuándo... Hasta cuando llega a la mitad de capacidad. O sea, llega a los 500. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo el volumen es 500?
¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el ejercicio nos dice que cuando llega a la mitad, ¿sí? El problema completo cambia. ¿Sí? Ahí cambiamos el flujo de entrada, cambiamos todo. Entonces mejor resolverlo primero hasta la mitad. ¿Sí? Entonces justamente habría que igualarlo a 500 y despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces 500 es igual a 2t más 200 y esa ecuación es una ecuación lineal donde el t tiene que valer 150, ¿cierto? Sí, 150. ¿Y en qué unidad de tiempo estábamos trabajando? Minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Lo vamos a remarcar. Eso significa que el primer modelo, el modelo antes de que llegue a la mitad, es un modelo que es válido desde 0 hasta 150. Entonces, el primer modelo que hagamos, no he hecho nada todavía. Sí, en ese instante llega a la mitad. Sí, porque si ustedes reemplazan el 150 ahí, les va a quedar 300 más 200, 500. ¿Sí? Entonces, el primer modelo es válido de 0 a 150 minutos. Más allá no. ¿Por qué? Porque en el ejercicio lo están diciendo. ¿Ya? Entonces, en todos los problemas de mezcla, chiquillos, paso 1, encontrar la ecuación del volumen. Que en este caso, bueno, en realidad en casi todos los casos sale súper directo. Lo que entra menos lo que sale, esa es la razón de cambio. Información inicial siempre va a estar. Y ahí resuelven el problema de valores iniciales para sacar el volumen. ¿Sí? Ya, ¿y cuál es la segunda parte? Ahora nos interesa la cantidad de sal. O al menos eso es lo que siempre piden. Si no piden la cantidad de sal, piden la concentración. Pero da lo mismo. ¿Sí? Que encontremos la cantidad de sal. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer algo similar a lo del volumen. Por eso a mí me gusta escribir lo del volumen porque después hace lo mismo pero un poquito más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hay que contestar? En el volumen era cómo estaba variando el volumen. ¿Y cómo se encontró? Lo que entra menos lo que sale. Y la cantidad de sal va a pasar lo mismo. Estamos en pausa. O sea, me salió una pausa publicitaria. Vamos a esperar el minutito. Ya. Ahora sí. Me preguntan si dice
Sí, hice el grado hice el posgrado en matemática aplicada. ¿En qué punto recuerdo también la materia de tantos cursos? Es que lo que pasa es que cuando fui ayudante, o sea, fui alumno, hice ayudantía de todos los cursos y todos los años. Desde segundo de la U, hacía de ecuaciones, de numérico, de cálculo 3, de cálculo 2, de álgebra 2, de todo, en realidad. También tengo unos apuntes, no sé si los han visto, con los ejercicios resueltos de las prácticas de ese tiempo. Ahí después se los mando si lo quieren. Tengo de álgebra 2, de álgebra 1, de cálculo 3 la mitad, de ecuaciones nunca hice. Bueno, pero ahí se los puedo mostrar. Ya el de álgebra 2 pídemelo, mándame un correo y te lo mando. Ya. O después al final del stream se los comparto, si igual es fácil, son fáciles los links. Y teniendo uno, están los links adentro de todos. Ya. Entonces, como les decía, cantidad de sal. ¿Cómo varía? A ver, ya te voy a hacer la cama, muy bien. ¿Cómo varía? Es lo que entra, igual que el volumen, lo que entra menos lo que sale. Entonces sería, si lo quisiéramos ver, razón de entrada menos razón de salida. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Y pensémoslo. Estamos viendo cantidad de sal. Te tienen asustado luego diciendo que álgebra 2 es una masacre. Mentira, esa es la falsedad más grande que hay. El álgebra 2 es súper mecánico después de que uno se da cuenta cómo se hacen los ejercicios. Así que tú tranquilo nomás. ¿Viste? Ahí dice uno que es fácil. Si es fácil, de verdad que sí, solo que de repente uno se enreda en cosas innecesarias. Ya, miren. Aquí está entrando. ¿Cierto? Ahí está entrando. ¿Y cuáles son los datos de entrada? La concentración, que son 0,01 kilogramos por litro. No, nunca le hagan caso a los comentarios de arriba. Siempre los más grandes van a asustar. Eso es ley. Ya, concentración de entrada. Y tenemos una velocidad de entrada. Pero miren, ¿qué pasa si multiplicamos estas dos cosas? ¿Cuál es la unidad que va a quedar? Van a quedar cuántos kilogramos están entrando por minuto. Entonces, así es como nosotros vamos a sacar la razón de entrada de la sal. Es la concentración de entrada por la velocidad de entrada. No, si en serio que sí. Es así. Lo he visto un montón, así que te lo digo con conocimiento de causa. No, mira, mientras uno vaya haciendo los análogos con las cosas que ya sabe, ahí es donde se facilita mucho. ¿Sí? Ahora, si lo quieren mirar como algo completamente nuevo, ahí es donde se puede poner feo. Y entonces, razón de entrada va a ser la concentración de entrada, que era 0,01, por la velocidad de entrada, que es 6. ¿Ya? Esa parte siempre va a ser así. Razón de entrada, concentración de entrada, velocidad de entrada. Y lo que sale, acuérdense que solamente tenemos una. Y este paso es clave, por si acaso. En la salida solo tenemos una velocidad de salida que son 4. Y aquí es donde hay que pensar la concentración de lo que está saliendo. Es justamente la concentración del tanque. ¿Sí? Porque está aquí, ¿cierto? El tanque con salmuera, que está revuelta, está homogéneo esto. Y está saliendo. Entonces la concentración de salida no es nada más que la concentración de la salmuera. ¿Y cómo sacamos la concentración? Ahí está. Cantidad de sal, que es la misma X, dividido por el volumen. ¿Cuál es el volumen? 2T más 200. Por eso lo encontramos en el paso anterior. ¿Sí?
Ya. ¿Y cuál es la cantidad de sal inicial? Eso también lo habíamos dicho, eran 60. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que acabamos de plantear? Planteamos una de x de t, ¿cierto? Que es eso. Y este lo podemos pasar al otro lado como 2 partido t más 100. Sí, porque aquí hay un 4 y este un 2 y un 2, ¿cierto? Podemos simplificar. ¿Te perdiste las notaciones? ¿Qué notación? Ah, cuando definimos las variables. No, pero sí eso. Cantidad, volumen, concentración. ¿Sí? Ya, entonces, como le digo, lo pasamos al otro lado. Ah, ya. Lo pasamos al otro lado y puedo simplificar por 2, porque todo es divisible por 2, ¿cierto? Ya, pongamos la dependencia, si quieren, de x de t. Y 6 por 0,01 es 0,06. 0,06. Ahí está. Con x de 0 igual 60. Y recordemos que este problema era, o sea, este modelo era válido de 0 a 150. Porque, ¿a dónde está? Cuando llega a la mitad, pasa otra cosa. ¿Sí? Y entonces, esa EDO, ¿cómo se resuelve? Eso es una derivada y este es el término sin derivar. Lo que acompaña depende solo de t, entonces es una EDO lineal. La EDO es lineal. ¿Sí? Todas las lineales tenían esa forma. Era una derivada sin exponentes. Era un término sin derivar también sin exponente. O sea, me refiero a exponente 1. Y lo que acompaña no puede depender de x. Solo puede depender de la variable dependiente, que en este caso es la t. ¿Sí? O sea, independiente, perdón. Ya, la EDO es lineal. ¿Cómo se resuelve una lineal? Con el factor integrante. Construimos el factor integrante ¿ya? Y ese también, siempre es así. ¿Cómo se construye? Se toma eso y se coloca ahí. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿sí? Lo que está al lado de la derivada sea un 1. O sea, la EDO esté normalizada. ¿Sí? Si no es un 1, la dividen. Pues si fuera una t, dividen por t. Si fuera lo que sea, dividen por ese término que esté. ¿Sí? O sea, lo que aparezca aquí, ustedes lo dividen. Para que aquí quede un 1. Y ahí toman este y construyen el factor integrante. Ya, ¿cuál sería? Si es que uno lo resuelve. Esa integral es 2 logaritmo natural de t más 100. En valor absoluto, en estricto rigor, pero como t el tiempo es positivo, así que no es necesario. Y si es que el 2 lo pasan como exponente, pueden cancelar la exponencial con el logaritmo porque son funciones inversas. Nos quedaría t más 100 al cuadrado. Ese es el factor integrante. ¿De qué sirve? Si es que ustedes multiplican por el factor integrante, ¿qué es lo que quedaría? Miren, t más 100 al cuadrado de x de t. Estoy multiplicando aquí. ¿Sí? Más 2 veces t más 100. Porque como está en el denominador, puedo simplificar. Igual a 0,06 t más 100 al cuadrado. Ah, y aquí me faltó poner la x.
Ahí sí. ¿Ya? Y este es otro paso clave de todas las lineales. Cuando ustedes multiplican, siempre va con un logaritmo natural. ¿Dónde? No, no siempre. Porque es e elevado a la integral de lo que está aquí adelante. Pues en este caso salió un factor, un logaritmo, pero podría haber sido cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuera una t, aquí iría integral de t. Y ahí no va a aparecer logaritmo natural. ¿Sí? Todo depende del coeficiente que esté adelante de la función x. ¿Sí? Y ahí depende la integral, por eso. Al final depende como de lo que esté ahí y dependiendo de lo que está ahí va a salir la integral. ¿Ya? Lo que sí, sí, el Euler sí. En las lineales es e elevado a la integral de lo que está ahí. Eso sí, el Euler es siempre. ¿Sí? Ya, y como les decía, aquí este paso también es clave. El factor integrante, la gracia que tiene es que todo lo que marqué en rojo se transforma en la derivada, o sea, en realidad es la derivada de un producto. ¿Ya? ¿De qué producto? Del factor integrante por x. ¿Sí? De hecho, si ustedes hacen el ejercicio, piénsenlo, cuando quieren derivar esto, regla el producto, ¿cierto? Que sería derivada de este por el x sin derivar. Aquí está. ¿Sí? La derivada del t más 100 al cuadrado es 2t más 100, ¿cierto? Más. Este lo mantienen y derivan el segundo. Ahí está. ¿Sí? Esa es la magia del factor integrante. El factor integrante hace que lo que está en el lado izquierdo sea la derivada de un producto. ¿Sí? Ya. ¿Y qué ganamos con hacer esa factorización? Es que ahora hay una sola derivada. ¿Y cómo cancelamos la derivada? Integrando. O dicho de otra forma, resolviendo una ecuación en variables separables. ¿Sí? O sea, integremos, para que se den cuenta. Integremos respecto a t. Nos va a quedar eso en el lado izquierdo, porque es la integral de la derivada. Y en el lado derecho, bueno, al integrar eso nos va a quedar 0,02 t más 100 al cubo. ¿Ya? Y esto más la constante de integración. ¿Sí? Si ustedes integran eso, el 0,06 sale, ¿cierto? ¿Y cómo les va a quedar? Aquí es donde alguien que estaba de cálculo 2 hace poco, es una integral, ¿te das cuenta? Ahí cómo se integra, pueden hacer una sustitución simple, pero en realidad les va a salir t más 100 al cubo partido por 3. Y esto dividido en 3 es el 0,02. ¿Ya? Entonces, conclusión, ¿cuánto vale x? Que es la función cantidad de sal. Va a ser 0,02 t más 100, porque lo único que hay que hacer es tomar esto y pasarlo dividiendo. Entonces al dividirlo con eso, queda eso más c t más 100 a la menos 2. Y ahí está casi listo. ¿Qué es lo que falta? Sacar la constante. ¿Y cómo? Con la condición inicial. ¿Cuánto era aquí evaluado en 0? Aquí nos daría 100 por 0,02, eso es 2, ¿cierto? Más c por 100 a la menos 2.
porque el t vale 0. Y esto tenía que ser igual a... ¿Cuál era la condición inicial? Volvamos. Ahí está. Tenía que ser 60. Conclusión. ¿Cuánto vale C? Vale 58. Y después tenemos que multiplicar por 100 al cuadrado. ¿Cuántos 100 al cuadrado son 10.000, cierto? Sí, 10.000 y 10.000 por 58 son 580.000. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sal? Ahora sí. 002 T más 100 más 580.000 T más 100 a la menos 2. Y esto era válido, dijimos, de 0 a 150. ¿Sí? Y ahí terminaría la mitad del ejercicio. Entonces, ¿qué habría que hacer para la otra parte? Miren, aquí la otra parte es casi repetir el ejercicio. Es repetirlo, de hecho. Pero, ¿con qué diferencia? Miren, lo vamos a dejar solo planteado. Dice, cuando la cantidad de salmuera llega a la mitad de la capacidad, por eso es que lo restringimos hasta 150, porque ese era el instante en donde llegaba a la mitad. ¿Qué pasa con el flujo? De entrada se reduce a 2 litros minutos. Entonces aquí hay que hacer otro dibujo. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de entrada ahora? Serían 2 litros minuto. ¿Sí? Ahora, nos están diciendo que se reduce, o sea que la concentración de entrada sigue siendo la misma. Cuando no nos dan información es porque sigue siendo la misma. Lo único que nos dijeron es que se reducía el flujo, pero no la concentración. Así que la concentración de entrada sigue siendo... la marqué. ¿Dónde está? 001. ¿Ya? ¿Qué más? Además, un sistema de filtro reingresa inmediatamente al tanque un 75% de la mezcla que salió, pero con un tercio de concentración de impurezas. Entonces, esto significa que a nuestro tanque tenemos que añadirle otra entrada. ¿Sí? Eso significa. Ya, ¿cuál es la información de ese flujo de entrada? Veamos. Reingresa inmediatamente al tanque un 75% de la mezcla que sale. ¿Sí? Pero con un tercio de la concentración. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto estaba saliendo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la velocidad de salida? Lo dibujé. 4. ¿Cuál es el 75% de 4? 3. O sea, aquí siguen saliendo 4, pero están reingresando de esos 4 3. ¿Sí? ¿Y qué más? Con un tercio de la concentración de impurezas. ¿Cuál es la concentración? Dijimos que la que estaba saliendo es la concentración del tanque. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de entrada 2? Va a ser un tercio de la concentración del tanque. ¿Sí? Entonces, aquí habría que plantear otro problema. Hay que repetir lo mismo, solo que ¿cuántas entradas hay? Una entrada de 2, una entrada de 3. ¿Sí? ¿Cuántas salidas hay? Una salida de 4. ¿Sí? Y habría que hacer lo mismo. Pero como les digo, este ejercicio por algo está en la PPT. En la prueba no creo que salga algo tan largo. Sí, entonces los sistemas sí, exacto, son bien largos, pero si se fijan, la forma de trabajarlo es siempre la misma.
¿Cuáles son los conocimientos clave que tienes que quedarle? ¿Cómo cambia algo en el tanque? Lo que entra menos lo que sale. ¿Sí? Sirve para volumen, sirve para la cantidad de sal. ¿Ya? Y después ahí tienes que ir viendo, jugando. Ya, lo que entra. ¿Qué información me sirve? Cuando estamos sacando el volumen, me sirve la cantidad que entra al final. Solo el volumen. Pero cuando estamos analizando cantidad de sal, ahí con esas dos informaciones yo saco algo. ¿Sí? Y como les digo, este tipo de ejercicio es clásico. Clásico, clásico en las pruebas de ecuaciones diferenciales. Es muy rara la prueba que no viene con un problema de mezclas. Ya, pues, a ver, me habían mandado uno de cálculo, que igual me pasé un poquito con este, pero son detalles. Eh, Sí, pues, no, si el certamen uno de verdad que si miran certámenes anteriores me van a creer, van a darse cuenta de que mezcla es clásico. Eduardo, ¿qué Eduardo? Hay un montón de Eduardo. Sí, sí puede pasar. Muy bien. Sí, pues no, si el diferenciales al final es un curso bonito. De hecho, el que más me gusta enseñar a mí, de todos los cursos, el que más me gusta es ecuaciones. Porque es muy aplicado. Eso es lo bueno que tiene. Lo pueden aplicar en circuitos, lo pueden aplicar en movimientos mecánicos, lo pueden aplicar en un montón de cosas. Y de hecho es el único curso universitario que a ustedes les enseña herramientas de modelación. Porque todos los demás son cálculos. Calcular esto otro, determinar esto. En cambio en ecuaciones, uno entra de lleno a los modelos. A decir, pero es que en realidad, no sé, de la segunda ley de Newton puedo deducir esto. ¿Y qué es? Una ecuación diferencial. Ya, este es un problema de cálculo 2. Dice, los extremos de una viga de longitud L están sobre dos soportes como se muestra en la imagen. Con una carga uniforme sobre la viga, su forma... Jaime Andrade, él es buen profe. Es súper bueno. Me han dicho. En realidad yo no lo he tenido. Puede ser. Sí, como les digo, es que las ecuaciones diferenciales tienen un montón de aplicaciones. No es algo que sea una sola cosa. De hecho, el mundo de hoy en día funciona resolviendo ecuaciones diferenciales. Les puedo hablar por el micrófono, todo esto, gracias a las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y entonces decía, con un contaminado, con una carga uniforme sobre la viga, su forma o curva elástica está determinada a partir de eso. Donde supongo que la E y la I son constantes. ¿Sí? No lo alcanza a decir el ejercicio, pero la E y la I deberían ser constantes. Y la Q. ¿Sí? O sea que el único ramo que realmente se usa después sin despreciar cálculo 1 o álgebra es que lo que pasa es que los cursos de cálculo 1, 2 y álgebra te entregan todas las herramientas para llegar a ese curso. Yo siempre lo veo así. Uno llega a ecuaciones diferenciales y ahí mezcla lo de álgebra, que tiene que, más que nada, por ejemplo, fracciones parciales, estrategias de factorización, lo de cálculo porque trabaja con derivadas e integrales, ¿sí? Lo de álgebra porque una ecuación diferencial se puede reducir a una transformación lineal, que eso también lo van a ver en álgebra. Entonces, al final como que mezclan todo lo que han visto matemáticos y lo aplican. ¿Sí? Ese es el objetivo de ecuaciones. Ahora, no siempre se llega a ese objetivo, pero esa es la idea. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer acá?
con una carga uniforme está determinada a partir de. Supongo que decía encuentre y. ¿Sí? Yo creo que esa es la pregunta, de encontrar y. Entonces, primero. Y segunda, este también puede verse como un problema de. Sí, ¿viste? Y encuentre y igual a f de x, sí, justamente. ¿Sí? Ya, pues entonces, y segunda sería un medio QL partido I X menos un medio Q partido I X cuadrado. ¿Cierto? Así quedaría Y segunda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos deshacernos de las derivadas? Fíjense que esto también tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Tenemos que integrar. Integrar. ¿Qué pasa si integramos? Al integrar nos va a quedar Y'. ¿Sí? ¿Qué sería? Si es que nosotros integramos, la constante queda, ¿cierto? La integral de x ya sabemos que es x cuadrado partido por 2. Pero como ya había un 2, juntémoslo. Ahí está. Eso, hay que integrar dos veces. Y después las constantes que salgan las sacas con esas condiciones. Ya entonces, menos integral de x cuadrado, x cubo tercios. Entonces nos va a quedar un sexto QEI x cubo y siempre hay que agregar, ¿qué cosa? La constante de integración. Y fíjate que te dan, ¿qué información? Voy a escribirla porque me la dijiste por chat. F de 0, bueno, y es f de x, eso es lo que hay que encontrar. Y dicen, f de 0 es 0 y f' en L medios también es 0. ¿Sí? Entonces, ahora evaluamos en L medios. ¿Para qué? Para sacar esa primera constante de integración. Pongámosle C1. Entonces, y' en L medios sería un cuarto QL I. L medios al cuadrado es L cuadrado cuartos menos un sexto Q I L cubo. Eso sería L cubo octavos. Entonces de ahí uno podría despejar C1, ¿cierto? Ahí C1 vale lo que se despeja. Y después hay que volver a integrar para sacar la I y la siguiente constante se saca con esa información. ¿Sí? Entonces C1, llegar y despejar. No hay que pensarlo mucho, ¿cierto? Porque todo es constante. Ah, pausa. Ya.
Ya, decías que te cuesta harto resolver ejercicios cuando es harta palabra. Pucha, como única recomendación es que no trates de leer todo a la vez. ¿Sí? Porque he visto que la mayoría de las veces los problemas son porque intentan entenderlo todo inmediatamente. Y por ejemplo, el mismo que hice antes, el de ecuaciones. Fíjate que era un montón de texto. ¿Sí? Pero hay que ir desglosando. O sea, lo bueno es que la coma a ti te dice, ya, en un tanque, listo. Primero tenemos un tanque como problema. Después, hasta la siguiente coma hay más información. Tradúcela y después continúa. ¿Sí? Ese es como el mayor consejo que puedo dar siempre. En vez de tratar de leerlo todo a la vez. O sea, pueden leerlo todo a la vez para entender más o menos lo que quieren, pero después para desglosarlo, vayan, no sé, coma a coma o coma a punto, o viendo información y traduciéndola y después avanzando. ¿Sí? Es la única recomendación que podría darles. Y que he visto que funciona. ¿Sí? Y obviamente, si es que el problema no les define ninguna variable, ustedes definírselas. ¿Sí? Si al final lo bueno de definir variables es que son letras nomás, pero a nosotros nos permiten poder mezclar esas letras, que en realidad estaríamos mezclando, eh, en este caso, tres conceptos. ¿Sí? Entonces, si no están definidas las variables que necesitan, defínanlas ustedes. Y a medida que vayan leyendo, ir desglosando. ¿Sí? Y como están definiendo ustedes las variables, pónganle el nombre que quieran. ¿Sí? Ya, y acá, para terminar entonces dijimos que C1 sale de despejar. ¿Y cómo encontramos el, la función? Tendríamos que esa volver a integrarla. Al integrarla, desaparece esa última derivada y nos va a quedar integral de x cuadrado, x cubo tercios, ¿cierto? Después, integral de x cubo es x cuarta cuartos. Integral de la constante es agregarle una x y tenemos que agregar una segunda constante de integración. ¿Sí? Porque la C1 salió anteriormente. Ya, ¿y qué es lo que nos dicen por condición? Cuando evaluamos en 0 tiene que dar 0. Ya, evaluemos en 0. Ya, este se supone que es f de x. ¿Cuánto da f de 0? Eso es 0, ¿cierto? Si es que evaluamos en 0. Eso es 0 y eso es 0. Nos queda solo C2. Y la condición inicial nos decía que C2 tenía que ser 0. Entonces, ahí estaría lista la función. ¿Cuál sería? Sería esta misma, ¿cierto? El C2 vale 0, pero el C1 habría que reemplazarlo por lo que quedó al despejar. ¿Sí? Que sería básicamente tomar este, pasarlo sumando, tomar este, pasarlo restando. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, al menos en cálculo 2, siempre que les pidan una función que esté derivada, necesariamente hay que integrarla. ¿Sí? Los trucos más sofisticados se aprenden en ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y a medida que ustedes van integrando, les van a aparecer constantes de integración. ¿Y cómo las van a encontrar? Porque les tienen que dar alguna condición, como de ese estilo. Y en este caso, como había que integrar dos veces, iban a salir dos constantes de integración. Por lo tanto, ¿cuántas condiciones van a necesitar? Dos. ¿Sí? Si como les digo, al final todas estas cosas siempre tienen que cuadrar, si no está mal. ¿Ya? Este era más cortito, de hecho. Ya, chiquillos.
Yo creo que con eso estamos. Para ir a preparar comida, ir a buscar la ropa y hacer cosas de hogar. Eso es lo malo de ser adulto. A ver si no llegó ningún otro correo. Ya, pues, chicos, que les vaya bonito, que tengan un lindo fin de semana. Y en la semana voy a hacer varios streams. Sí, de hecho, ya como partió el segundo semestre, quiero darle con todo. Ustedes igual, aprovechen el día, está bonito. Si quieren salir, salgan un rato. ¿Dónde le puedo pedir el material? Ah, el material de álgebra 2. Ya, sí. Déjenme mandarle eso. A ver, era... No, para que quede en el stream, vamos a... Ya. Es... O lo dejo escrito en el PDF. www.udec.cl/ no sé cómo se llama ese símbolo, pero el de negación. HO Sangüesa. Creo que con eso me he tirado el link. Déjenme verificarlo. No, falso. Entonces, / apunte álgebra ii.pdf. Intenten abrirlo, a ver. Voy a intentar igual. / apunte con esas mayúsculas, apunte ii.pdf. Es que puede ser que me hayan cerrado el FTP. Sí, me cerraron el FTP de la U. A ver, y en Dropbox lo tengo. Eso tendría que estar... Apunte, aquí está. Compartir. Una consulta si el link en mi Instagram puede ser, ¿ah? Ya sí, voy a hacer eso mejor. Voy a dejar el link de uno, del de Álgebra 2, en mi Instagram. Y al abrir ese, a ver, déjenme ver si es verdad que tiene todos los links de los otros. Sí, en la página 2 del apunte están los links a todos los demás. Así que sí, voy a subir el de Álgebra 2 y ahí lo sacan, ¿vale? Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense, que les vaya bonito, salgan un rato si quieren porque está bonito el día. Así que eso, chao chao.